Amado hermano, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos en este momento a meditar, a darle lectura al Evangelio del día de hoy y a meditarlo. Hoy día miércoles 22 de mayo del 2024. Vamos a meditar en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 9, versículos del 38 al 40. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso es que en este corto y breve fragmento del Evangelio de San Marcos, según San Marcos, nos hable tan profundo. Y yo aquí quiero recalcar un poquito sobre lo que es la envidia espiritual. Y la envidia espiritual nos lleva a pensar en aquella persona que no avanza espiritualmente. La envidia espiritual es cuando vemos a una persona que Dios ha bendecido con dones particulares, cuando vemos el progreso espiritual en aquellas personas que tal vez iniciaron un proceso de conversión mucho después que yo, me genera cierta tristeza. Es ahí donde comenzamos a entender que estoy padeciendo una envidia espiritual. Y hay un famoso filósofo, que ahora no recuerdo el nombre, decía: nunca serás feliz si te atormenta que el otro lo sea más que tú. Y es que la envidia espiritual es una de las peores tentaciones que podamos tener. De alguna manera u otra, la mayoría hemos experimentado este sentir, que cabe aclarar que sentir no es consentir, y que una tentación no es pecado. El pecado está cuando la tentación me hace caer. Lo que se debe hacer cuando se experimenta un momento de envidia espiritual es rechazarla al instante, así e inmediatamente. Porque la envidia espiritual produce amargura. Un envidioso espiritual es alguien que siempre está pendiente de lo que le falta. Está siempre comparándose con la persona que entró al grupo de oración después de mí, con aquel que canta mejor, con aquel que predica, con la otra comunidad. Y para esto yo quiero leer la meditación que el Papa Francisco nos dio más bien en el Ángelus del día 26 de septiembre del 2021. Y la voy a leer textual como las palabras del Papa. Las palabras de Jesús desvelan una tentación y ofrecen una exhortación. La tentación es la de la cerrazón, dice Papa Francisco. Y sigue diciendo: los discípulos querían impedir una obra de bien solo porque quien la realizaba no pertenecía a su grupo. Piensan que tienen la exclusiva sobre Jesús y que son los únicos autorizados a trabajar por el reino de Dios. Pero así terminan por sentirse predilectos y consideran a los otros como extraños, hasta convertirse en hostiles con ellos. Cada cerrazón
de hecho, hace tener la distancia a quien no piensa como nosotros. Y esto, lo sabemos, es la raíz de muchos males de la historia, del absolutismo, que a menudo ha generado dictaduras y de muchas violencias hacia quien es diferente. Sigue diciendo el Papa Francisco, esto es necesario, pero es necesario también velar sobre la cerrazón en la iglesia, porque el diablo, que es el divisor, esto significa la palabra diablo, que causa la división, siempre insinúa sospechas para dividir y excluir a la gente, tienta con astucia y puede suceder como a esos discípulos que llegan a excluir incluso a quien había expulsado al mismo diablo. A veces, también nosotros, en vez de ser comunidad humilde y abierta, podemos dar la impresión de ser los primeros de la clase y tener a los otros a distancia, en vez de tratar de caminar con todos. Podemos exhibir nuestro carnet de creyentes. Yo soy creyente. Yo soy católico. Yo soy católica. Yo pertenezco a esta asociación, a la otra. Y los otros pobrecitos no. Esto es un pecado, dice Papa Francisco, mostrar el carnet de creyentes para juzgar y excluir. Pidamos la gracia de superar la tentación de juzgar y de catalogar, y que Dios nos preserve de la mentalidad del nido, la de custodiarnos celosamente en el pequeño grupo de quien se considera bueno, el sacerdote con sus fieles, los trabajadores pastorales cerrados entre ellos, para que nadie se infiltre, los movimientos y las asociaciones en el propio carisma particular, etc. Cerrados, todos. Todo esto ocurre y corre el riesgo de hacer de las comunidades cristianas lugares de separación y no de comunión. El Espíritu Santo no quiere cierres, quiere aperturas, comunidades acogedoras, donde haya sitio para todos. Y aquí cerramos las palabras del Papa Francisco. Y es que esto pasa a diario en nuestras comunidades. Yo soy de la renovación carismática y aquellos no tienen al Espíritu Santo. Aquí sanamos, liberamos y allá no tienen todo esto. Y comenzamos a crear esta división. Y en aquellos pequeños grupos comenzamos a sentir, a observar a aquel que llega después de nosotros y que comienza a crecer. Y comenzamos a verle, a ponerle los ojos, a poner nuestra mirada en ellos y a comenzar a juzgarles, a verle los defectos para hacer ver que él no ha crecido, que por qué va adelantado, hay división. En los pequeños grupos comenzamos a tener este divisionismo, que es lo que Papa Francisco nos llama. Y Jesús también en su palabra nos llama a vivir en armonía y en paz. Que podamos hoy nosotros, pidamos a Dios la gracia de que nos sane esta enfermedad para poder vivir en paz y armonía con toda la comunidad. Que podamos vivir en unidad y en respeto, como Jesús nos pide. Y que cuando llegue aquel momento de envidia, de ceguera, de cerrazón, como lo llama Papa Francisco, rechacemos inmediatamente todo sentimiento negativo que viene a robarnos la paz, recordando que es el enemigo
Es el demonio, dice la palabra de Dios, que es el padre de la mentira, de la división. Que hoy pidamos al Señor. Entonces, Señor amado, te pedimos que nos des la gracia de poder rechazar a todo sentimiento de envidia, a todo sentimiento de exclusividad, aquellas divisiones de celosía que se viven, que se manifiestan en los grupos de oración, en nuestra iglesia, entre los mismos sacerdotes, entre los obispos, entre los mismos laicos comprometidos, misioneros, que por aquellos que ya estamos adentro caminando de algún tiempecito, nos sentimos superiores a aquellos que todavía no han entrado. Señor, ayúdanos a ser humildes y sencillos como tú. Amén. Amado hermano, que Dios te bendiga, te guarde. Comparte este mensaje para que llegue a muchas otras personas. Nos encontramos el día de mañana a meditar una vez más el Santo Evangelio. Bendiciones.